entregar el díptico que ya está hecho en los carteles. Las rutas senderistas el día 1, como sabéis, y el día 2 la ecuestre. Y el 31 se inician un poco los acontecimientos con los mercados medievales de los 3 pueblos que participan en esta ruta, que son Jarandilla, Allanueva y Cuaco. Comentaros también que este año el premio que se entrega a Carlos V ha recaído en Ana Rosa Quintana, periodista. Esta señora tiene un medio de comunicación en el que habla mucho de la Vera, y cada vez que la entrevistan dice que se va a Cuacos de Yuste, a la Vera, Extremadura. Entonces ha salido unánimemente, por unanimidad, el premio para Ana Rosa Quintana. Esta ruta, además de presentarla aquí hoy, la vais a presentar en Fitur también, ¿no? Sí, bueno, se va a hacer una presentación de la comarca de la Vera a través de Adicover y Mancomunidad, de promoción turística de la comarca de la Vera, y evidentemente, bueno, pues dentro de esa promoción turística de la comarca de la Vera se hará una presentación también de la propia ruta del Emperador, y de hecho, bueno, pues nos llevaremos los trípticos para también un poco distribuirlos con las personas que nos acompañan en dicha presentación. Este año hay actividades distintas a las de otros años. ¿Se ha añadido alguna cosa nueva, Cristina, a la programación? Bueno, el día 31 tenemos lo que es la inauguración de los mercados, y luego hay una obra de teatro aquí en Yuste, en Cuacos, que es una adaptación del Sí de las Niñas de Monatín. Y luego el sábado es un poco, el programa sigue más o menos la misma línea, lo único que sí que hemos cambiado un poco la versión, hemos dejado un poco el folclore que utilizábamos, que hemos estado usando otros años, por una banda así un poco más actual, la banda de hueso. Y luego tenemos un taller de caligrafía antigua también en el Parador de Jarandilla el sábado por la tarde. ¿Y ya le habéis comunicado a Ana Rosa que le vais a dar un premio? Sí. ¿Y cómo ha reaccionado? ¿Qué os ha dicho? Bueno, no sé, ¿queréis que lo comente? Sí, coméntalo. Bueno, vive aquí, ¿vale? Aquí en Cuacos, y bueno, hay cierta amistad entre ella y con su marido también, con Juan Muñoz. Y bueno, fue un poco no sé cómo decirlo, el estimulador de esa idea de que Ana Rosa Quintana pudiera ser la candidata a recibir el premio, siempre y cuando lo aceptara, claro. Aceptó rápidamente, sinceramente. Bueno, yo se lo vendí con la idea de que era como ella, sabe, como todos sabemos, una persona mediática, y lo que interesa pues es que la ruta tenga una declaración de fiesta de interés turístico nacional, y ella es mediática en toda España, ¿no? O sea, se la conoce en toda España, en su programa en Telecinco. Entonces, bueno, creo que eso nos va a ayudar bastante a conseguir esa declaración de fiesta de interés turístico nacional. Uno de los representantes de los pueblos, ¿no? Pues sí, que nos contéis vuestra valoración, porque ya es la 21 edición, ¿no?, de la ruta. ¿Cómo valoráis todos estos años, pues cada uno? Yo valoraría, no municipal, como comarcal, yo valoraría como comarca, porque dentro en los críticos pone la ruta del Emperador Carlos V de la comarca de la Vera. Hay muchas veces que no es que tengamos rencillas, pero que parece ser que los otros municipios no tienen nada que ver con la ruta, y no es así. La ruta es de la comarca de la Vera, independientemente de que la historia fuera así, pero lo que se trata es de atraer gente a la Vera, no solo a los municipios que representan estos 3 municipios. Aparte de, queremos también dar bastante refusión a que la gente vea la Vera, conozca la Vera cuando venga, y pongamos tener en la amplitud a abrir la comarca de la Vera, no solo los 3 municipios. Bueno, muchas veces en la nueva, pues el tema de la ruta del Emperador, pues ya en su 21 edición hemos llegado al punto pues que ya está pues a nivel nacional y europeo, y ya es conocida por todos y todas, y no dejamos pues de seguir avanzando e innovando, como lo del premio que acaba de comentar José Mari, como estamos el año pasado, y esta es una forma de promocionar la comarca y todos los pueblos de la comarca, no solamente Jarandilla, Allanueva y Cuaco, pues para que siga pues abriendo horizontes y que se conozca pues en los mayores sitios posibles. Bueno, yo creo que en estos 21 años la ruta queda más que consolidada como una ruta que la gente sabe que responde a un rigor histórico, pero también obviamente es de la comarca, es de toda la Vera, y eso es positivo siempre, ¿no? Los negocios en esos días pues hacen más caja, o sea, lo cual es positivo, se acerca más gente a conocer las localidades por donde transcurre la ruta,
Y bueno, ahí está el label que nos dio el Consejo de Europa, que no hay que olvidarlo nunca, ¿no? Que da cierto aval o garantía a que verdaderamente es una ruta cultural, histórica. La segunda edición de este premio a una persona ajena al mundo de la política, pues también es muy importante, ¿no? Y más una periodista, pues como he dicho antes, que es muy mediática y creo que nos va a ayudar a relanzar la ruta ya donde no se conoce ahora. ¿Qué presupuesto tiene este año la fiesta y cómo se sufraga? Bueno, el presupuesto se sufraga principalmente con aportaciones, por una parte, en este caso de la Dirección General de Turismo, aporta una cantidad a través de, en este caso, de fiestas también de interés turístico. Por otra parte, Diputación de Cáceres también hace una aportación al presupuesto de la ruta. Por otra parte, Adicover también aporta, como todos los años, a dicho proyecto. Luego también los tres municipios, los tres ayuntamientos tienen sus aportaciones dentro de los mismos, y luego también con el propio, lo que se recauda del pasaporte carolino, es decir, el pasaporte que se vende a todos los asistentes, pues también hay unos ingresos que vienen a cubrir un poco, digamos, los gastos que la propia ruta del emperador tiene anualmente. ¿Y cuánto es ese importe más? Pues este año, por ejemplo, han sido... ¿Cuánto han sido? Unos 15.000 euros más o menos es lo que ha supuesto. ¿Qué ventajas tiene si compras el pasaporte? Pues tiene derecho a, por ejemplo, el desayuno en Arandilla, Claro, lo que hay. los dulces en Alda Nueva y Y aquí la aquí, mía. y luego Entra en un sorteo a un viaje a Gante. Vale, eso es Y de una interesante. cesta también de productos. Vale, vale. Esa es la diferencia entre el que va por libre y el Son que 4 euros lo que cuesta el Vale, y se puede comprar en las oficinas de turismo de los pueblos y, bueno, aquí lo y aquí mismo. El hecho luego también de estar dentro del itinerario cultural europeo de Carlos V, avalado por el Consejo de Europa, lo que nos obliga es que la propia actividad y el propio contenido de las actividades que están dentro de la propia ruta del emperador pues se ajusten a una cierta realidad histórica. Lo mismo que las vestimentas, por eso este año se ha puesto, por ejemplo, en la ruta ecuestre, que es recomendable venir vestido de caballero amazona del siglo XVI, y además que se premiará a las personas con mejor vestimenta con un lote de productos típicos de la Vera. Es decir, lo que queremos es que año tras año pues la gente vaya vistiéndose, en este caso de época, involucrándose mucho más, sobre todo porque eso, bueno, pues le da también un cierto rigor histórico a la recreación histórica que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, sobre todo, ya digo, al estar incluida dicha ruta del emperador como fiesta de interés turística regional, y sobre todo también al estar incluida dentro de los itinerarios culturales del Consejo de Europa. ¿Y qué papel juega la Fundación en este proyecto? Bueno, la Fundación venimos apoyando la celebración de la ruta y recibimos allí en el monasterio a los participantes de la ruta. Les entregamos el certificado de haberla realizado como punto de llegada. Entonces hacemos como... Y bueno, apoyamos en comunicación, en difusión, a través de todas nuestras redes de contacto, y estamos en ese sentido muy involucrados también a través de la red de cooperación.